Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por haberse sumado y gracias a las invitadas por haber accedido a esta propuesta. Desde ASIC estamos lanzando un nuevo ciclo que se llama Construyendo Futuros. Bueno, este ciclo surge repensando y reformulando nuestro ciclo histórico, que se titulaba Del 24 de marzo al gueto de Varsovia, porque, bueno, considerábamos importante poder reivindicar los derechos humanos pensando en la trascendencia que tuvo el levantamiento del gueto en su contexto. Y creemos que ahora debemos repensarlo en nuestro presente y cuáles son las problemáticas otras que nos están aquejando. Por eso nos parecía importante, siendo la relevancia de marzo como mes de lucha, poder incorporar estas diversas aristas, podríamos decir, de la lucha por los derechos, y que comenzamos con este encuentro para compartir, llamado Arte, Feminidades y Derechos Humanos. El ciclo se llama Construyendo Futuros porque creemos que el futuro es algo que se construye, algo que se piensa, algo que se imagina y que se idea, y que para eso debemos discutirlo y debemos empezar a cuestionar nuestro presente y a hacer uso de nuestro pasado para ver a dónde queremos ir como sociedad, como comunidad. Y nos parece importante hablar de futuros en plural y no en singular, porque eso también habilita a pensar que no hay una única forma de vivir y de ser, sino que también abre paso a las diversidades que forman parte de nuestra sociedad, y que todos esos futuros pueden confluir, y no necesariamente uno tiene que estar por encima de otros. Y para eso nos parecía que partir del arte como un camino de lucha y de expresión y de disputa y de denuncia era interesante para, bueno, poder empezar a construir y poder empezar a pensar estas nuevas formas, principalmente partiendo de, o lamentablemente partiendo de, todos los días que tenemos que salir a denunciar mujeres que nos faltan, travestis que nos faltan, tenemos que salir a pedir por trabajo, por reconocimiento, por igualdad. Y bueno, y creemos y estamos convencidos que otros futuros son posibles y que otros presentes son posibles y que tenemos que pensarlos y de manera colectiva. Contándoles un poquito la dinámica de cómo va a ser este encuentro, ahora en breve Lu va a presentar a las invitadas y van a compartir unas lecturas, y sí, al momento final vamos a habilitar preguntas a través del chat de YouTube. Y bueno, y quienes quieran después van a poder sumarse también si no quieren escribir la pregunta y la quieren hacer de manera oral. Vamos a habilitar el link para que puedan sumarse a este Zoom y a la transmisión. Bueno, vamos a empezar a escuchar a Nadina Barbieri, compañera narradora oral, mediadora de lecturas, actriz, animadora sociocultural, promueve hace años la narración oral, participó de festivales en Uruguay, en Canadá, entre otros países. Es fundadora de Río Cuentero, que ya después tal vez ya tengamos un tiempito para que nos cuente de qué trata. Es presidenta de la Biblioteca Popular Sarmiento, de Río Ceballos. Y bueno, te escuchamos, Nadie. Bueno, hola, buenas tardes. La idea es compartir con ustedes dos textos que seleccioné, así que voy con el primero, que dice así. A las 9 de la noche, Amalia llevaba 11 horas de trabajo de parto. Tenía la palidez de una hoja en blanco y el cansancio le había dejado en un silencio que solo interrumpía su respiración sin rumbo.
Entonces llegó él, su marido, llegó de la oficina, con la corbata bien anudada, el cabello en paz, se la quedó mirando, se acercó, le puso la mano en la mejilla y le dijo, querida, no te imaginas qué día tan pesado he tenido hoy. Texto número 2. En el Temuco lejano hubo hace tiempo un hombre despiadado, que era dueño de una hacienda. La hacienda se llamaba La Ciénaga y tenía caballos de raza, interminables plantaciones de bananos y bosquecitos de caña dulce. Y tenía también decenas de hombres trabajando. Los peones vivían allí con sus mujeres y sus hijos. Uno de ellos era el padre de un niño inquieto que tenía en la cara una mancha como el ala de una mariposa. El niño se llamaba Amarú y conocía ese vasto territorio de una punta a la otra. Cierta vez, persiguiendo a un potrillo overo, Amarú escuchó un grito entre los pajonales y alcanzó a ver que el dueño de la hacienda hundía un cuchillo en el cuerpo de una mujer. No la reconoció, solo el pelo oscuro contra la paja y el pollerón también oscuro. Algo, tal vez un pájaro, sonó en un ruido breve y el patrón volvió la cabeza y descubrió al niño que lo miraba. Dejó en el suelo el cuerpo ya inmóvil y amenazó con matarlo si llegaba a decir una palabra. Amarú hizo una cruz en la tierra y juró sobre ella, como juran los hombres en Temuco, que jamás, jamás hablaría. Y así lo hizo. Pero el secreto siguió apretándole la garganta, asfixiándolo, hasta que comenzó a enfermarse. Entonces decidió cavar junto a unas cañas recién taladas un hueco y puso en ese hueco la boca y le confesó a la tierra su secreto. En la noche de ese día, las cañas crecieron y crecieron, y más altas estaban, más las soplaba el viento. Y cada vez que el viento las rozaba, las cañas confesaban al aire su secreto. La tierra no fue cómplice, por eso elegí este texto. La tierra nos devolvió los restos, nos devolvió objetos, nos devolvió libros enterrados. El secreto de Amarú es de María Teresa Andrueto y de Oficina en Oficina, el primer texto, es de Ángeles Mastretta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nadina. Gracias, pueden aplaudir. Sí. Vamos a seguir con María Alicia Gutiérrez. Bienvenida, María. Ella es socióloga, es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es integrante del colectivo de Poetas por el Derecho al Aborto. Estudia temas relacionados con la sexualidad, género, derechos sexuales y reproductivos y el aborto. Es autora de libros y artículos, es escritora de poesías, fue integrante del grupo Enjambre, que hicieron un disco, y va a leer producciones colectivas de un libro que se llama Martes Verde, que al final de la charla nos contará un poco la historia. ¿Mm? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Y bueno, como dijo Lucía, voy a leer de este libro, Martes Verdes, que fue editado en el debate del 2018 del aborto, y algún otro del libro Martes Verde Federal, que fue editado para el debate del 2020 de modo digital, o sea que no se los puedo mostrar. Voy a empezar leyendo, voy a leer 2 o 3 poemas
Este se llama Lanza Perfumi, que es de Gabriela Becherman, que es de Buenos Aires. En la terraza de la vida, bien alto, con las manos abiertas, los dedos te tocan. Muerdo las nubes, lamo el helado del sol, toda la playa entra en mi cuerpo. La arena es piel y las olas canto. Terso, rústico, moldea el infinito universo soy, nada menos. El siguiente es de Valeria Cervero, que también es de Buenos Aires. Si la belleza es una forma de resistir la osadía de salirse del plano oscuro de los pocos, vemos las marcas de su persistencia en cada esquirla, cada pacto para producir la dicha, el espesor de la mirada sobre las partes, los pequeños detalles de lo otro, las cúspides, los talones invisibles, el paño húmedo sobre la frente cuando ya no hay fiebre que pueda quebrar la realidad, de los mandados y las penas a secas. Y ahora voy a leer Una mujer, este es de Martes Federal, que es de Laura Bulgeroni, de Córdoba. Una mujer que es el soporte de una lámpara, una mujer que es parte de una manija para abrir la puerta, una mujer que es el respaldo de una silla, una mujer que es una sábana, una mujer que es el material de la mesa, una mujer material que es la sábana que tiendo, una mujer que es la canilla del baño, no el baño ni el agua, una mujer que es una maceta con flores, o qué es las flores. Ay, qué linda que es la mujer con flores. Mujer, ¿qué es una mujer? Y para cerrar voy a leer uno mío, que es de Martes Verde. Se llama Nocturno y tiene un epígrafe de Leopoldo María Panero, de su libro Teoría del Miedo, que dice así. Así el claquear de mandíbula, llamado esquizofrénico, y su risa inexplicable, es un acto canibálico, como el poema quisiera ser. Fin del epígrafe. Caída en picada, tembladeral, quietud, persistencia, fuertes agudos, tambor de hojalata resonando violento como mantra. La paz, sonora activa, enérgica, los cuerpos se sacuden, se mezclan, en cadencia gritan y ven, girando como trompos. El oído se agudiza, el tembladeral reaparece, enloquecido de encontrarse, cálida voz rebelde y romántica, levantarse, voz apocalíptico. Gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Bueno, voy a presentar a Lola Menta. Ella es marica no binaria, es docente y es parte del colectivo artístico Tarde Marica. Hola Lola, un gusto. Hola. Gracias. ¿Se escucha bien ahí? Genial. Sí. Bueno, yo voy a leerles algo de Claudia Rodríguez, Poesía Travesti. Es un fanzine editado acá en Córdoba, hace muy poquito, por Ediciones de Boldo. Claudia Rodríguez es una travesti chilena que escribe cosas increíbles. Bien. Vamos con un fragmento de Cuerpos para odiar, que es del 2010. Se cree que lo diferente es grotesco y monstruoso. He sido tan odiada que tengo razones para escribir. Nunca fui una esperanza para nadie. Junto a las letras y escribo mediocremente sobre este vacío. Escribo porque no he sido la única. Con mis amigas travestis hemos sido rechazadas porque el cuerpo es sagrado, con él no se juega. Por eso escribo. Por todas las travestis que no alcanzaron a saber que estaban vivas, por la culpa y la vergüenza de no ser cuerpos para ser amados y murieron jóvenes antes de ser felices.
murieron sin haber escrito ni una carta de amor. Y el próximo es un fragmento de Enferma del alma, también de Claudia Rodríguez. No hay nada más desagradable que la vida, apesta como el polen. A la esta le pega su pareja y a mí me maltrata la amistad. La amistad es una voluntaria confrontación. La delirio me grita en la calle, ¡ella, la poeta! ¡Qué pretenciosa soy cuando decí que escribí poesía! Nada de lo que me lees rima. Maraca, escribir es otra cosa, no es lo que decí casi. La escritura, primero que nada, huevona, es de cosas bellas, no porquerías. La escritura no pueden ser las mismas conversaciones de todos los días, ni mis problemas. Si el este me pega, eso no puede ser literatura. Siempre he vivido con personas que me han pegado. Mi mamá, mis hermanos, mis primos, en el colegio, en la calle, los hombres, otras travestis, la policía. Por mala, por maltrecha, por no quedarme callada, por contestar rabiosa. Cachetá y puñetazos. En la cara, en las costillas y los testículos. Si me arrodillaron a guaracazos, a nadie nunca le importó. Maraca, las cortadas que tengo no debieran ser ni una palabra que recordar, sino todo lo contrario, pura vergüenza y fracaso. La poesía, como decís vos, no es ni amarga ni venenosa. Claudia Rodríguez. Muchas gracias, Lola. Bueno, vamos a ir cerrando esta ronda con Florencia Rosa Ordóñez. Ella escribió Diario de un hada, escribió también Ni tan pink, ni tan punk, y ha puesto en escena varias obras, entre ellas Una historia de enanos, basada en un cuento de Gianni Rodari, Bataclanas, Un café concert, y Todo gracias al perdón, que fue una creación colectiva dirigida por Tres Tigres Teatro, en el marco del ciclo Teatro por la Identidad. Hasta la Victoria Always, un monólogo de humor feminista, y Todos tenemos la misma historia, de Franca Rame. Bienvenida, Flor, te escuchamos. Hola, bueno, hola a todos. Bueno, muchas gracias por organizar este encuentro tan hermoso. Estoy un poco emocionada y un poco nerviosa, así que espero no leer tan mal. Voy a compartir unos fragmentos de Exiliaditas, que es mi libro más reciente, que voy a mostrar la tapa porque es muy linda y salgo yo de chiquita. Cuestión de colores. En el liceo italiano hay niños españoles y niños italianos, y también estoy yo. En el recreo los españoles se juntan con los españoles y los italianos con los italianos. Yo no sé con quién juntarme, así que me quedo sola y trato de aprenderme la letra de Cirilo Curiosone, porque la seño de música me dijo que si no me la aprendo no me va a dejar cantar en el coro, y el coro es lo único divertido que tiene esta escuela. Aunque la seño es un poco mala y le encanta amenazarte con que no vas a cantar en la fiesta de fin de año si no te aprendes la letra y si no entonas bien y esas cosas. Borges es un niño español de mi curso, que el otro día vino y me dijo, dice mi papá que si eres argentina seguro que tus padres son rojos. Después me dio una patada y salió corriendo. No sé muy bien qué quiso decir con eso de rojo. Y además mi mamá y mi papá son de color marrón clarito, como casi todo el mundo, menos los marroquíes que viven debajo de casa, que son de un marrón un poco más oscuro, pero tampoco son rojos. Formación política.
Ya entendí lo de rojos. Me lo explicó mi niñera, que es comunista y además es actriz, y se llama Almudena. Siempre me va a buscar al colegio y hacemos cosas divertidas, como ir a merendar a un bar. Pero los miércoles me lleva a una casa grande y muy vieja que en la entrada tiene un cartel que dice Partido Comunista y un dibujo de un martillo con un signo de pregunta, que parece que es el símbolo de los comunistas. Si vas a una casa y hay eso en la puerta, es que son comunistas, y los comunistas son buenos, por ejemplo, te dejan usar su casa para ensayar si tenés un grupo de teatro. Almudena y sus amigos del grupo de teatro ensayan en el Partido Comunista una obra que no me acuerdo cómo se llama, pero gritan mucho y parecen enfadados y también dicen palabrotas, que parece que en el teatro se pueden decir y no pasa nada. Como yo ya sé leer, voy viendo el texto y les aviso si se olvidan alguna palabra. Pero las palabrotas me dan un poco de vergüenza y no las digo. Y Almudena dice que está muy bien, que soy una niña muy formal. Parece que rojo y comunista quiere decir más o menos lo mismo. Hoy cuando volvimos del ensayo le conté a mi mamá lo de Borja y me dijo que me va a cambiar el colegio, porque el liceo italiano está lleno de fachas, que es lo contrario de comunista y de rojo. Bueno, y voy a compartirles ya, lo último, un poema que está en Mi Tan Pin, Mi Tan Punk, que es otro libro. Conclusiones. No sé por qué, pero en estos días me doy cuenta de que tengo demasiada ropa. Me doy cuenta porque invade todas las sillas de mi casa y forma dibujos en el piso. Además del desorden manifiesto de mi casa y de mi agenda, mi ánimo está extraño estos días. Hay llantos extemporáneos, momentos de intensa alegría, enojos desmedidos. En estos días, además del insomnio, convive la esperanza de la lucha, el compañerismo, el abrazo, la multitud en las calles con cierto vacío y una nostalgia no sé bien de qué. Son raros estos días. Y antes de que empiecen a sacar conclusiones sobre el humor de las mujeres en ciertos días y hablen de hormonas y hagan chistes fáciles, les diré solo una cosa. Mañana es 24 de marzo. Gracias. Muchísimas gracias, Flor. Hermoso. Muchas gracias a las 4 invitadas. La verdad que conmovedores, emocionantes y movilizadores, ¿no? Todas las lecturas. Tenemos 2 preguntas para hacerles, para que después las oyentes, los oyentes, les oyentes, puedan también compartir sus opiniones y reflexiones en torno a lo que nos ha despertado esta escucha. La primera pregunta va destinada a Florencia y Nadina, ¿sí? Pueden después escucharla, empezar la que quiera. Y la pregunta es, ¿cómo conjugan sus propuestas, sus producciones, con la lucha por los derechos humanos y con la consigna de memoria, verdad y justicia? La dejo a Flor primero. Hola, ahí está. Bueno, en principio, nada, como yo lo veo, no es que yo me ponga a escribir un libro y digo, esto tiene que aportar a la lucha por memoria, verdad y justicia. Porque creo que si hiciera eso, no me saldría y sería una cosa forzada y medio un panfleto. Me parece que, nada, que uno escribe desde sus vivencias, sus memorias, lo que le interesa, lo que le obsesiona, lo que no puede dejar de decir, y por ahí lo que pasa cuando las personas leen eso es lo que genera un pequeño movimiento que desde mi punto de vista es pequeño, no tengo esta idea de, ay, la poesía va a salvar el mundo y estas cosas.
pero sí lo que he observado con algunas cosas que escribo, bueno, lo voy a explicar con un ejemplo, porque es la forma que encuentro más fácil. Cuando yo tenía 16 años y acababa de volver de España y estudiaba en el Cardo, una vez me iba a tomar el colectivo con una compañera que me preguntó por qué había vivido en España. Y yo le dije, bueno, sí, mis padres se fueron cuando la dictadura, qué sé yo, y mi compañera me dijo, ustedes también se exiliaron. Y yo ahí aprendí la palabra exiliado. Yo no tenía esa palabra en mi vocabulario y nada, pensaba que mi historia personal y la de mi familia era, bueno, la que nos había tocado y nos habíamos ido porque nos habíamos ido, pero cuando esta compañera me dice esto, yo empiezo a pensar en nuestro viaje a Europa, digamos, desde una categoría política. Y desde identificarme con una persona que entendía eso porque su familia había vivido algo parecido. Entonces me parece que lo que pasa con algunos relatos es esto, que vos lo leís y decís, ay, esto a mí también me pasó, y a la vez eso te enmarca tu identidad en un colectivo. Te pasó a vos y le pasó a mucha gente, porque más allá de las historias personales, estamos en un contexto social y político. Bueno, yo creo que va por ahí, sobre todo. No sé, la dejo a nadie que siga porque no sé. Bueno, sí, yo desde mi oficio de contar cuentos, creo que siempre estoy como atenta a buscar en el repertorio. Yo no escribo como Flor tan hermoso, simplemente tomo esos textos para poder compartir y elijo el repertorio según las actividades que generalmente quiero participar, o los espectáculos que empiezo a armar. Siempre pienso con mucho respeto en quiénes son los que van a recibir ese espectáculo o las narraciones. Entonces creo que desde ahí uno se va posicionando en lo que quiere decir, en lo que quiere, o sea, no es que uno elige un cuento porque sea lindo, nada más. Uno quiere contar algo cuando elige algo para contar y para narrar, y no tiene que ser, digamos, tiene que ser muy consciente de eso, de que lo que está eligiendo tiene un mensaje, y además uno también tiene un mensaje que quiere dar con el texto que elige. Entonces no es fácil a veces elegir repertorio precisamente por eso, porque uno está buscando algo que decir más allá de lo que escribió el autor o la autora. Y bueno, con esto de los derechos humanos, creo que me pasó también como pasó en este país, que de repente hubo un Día Nacional de la Memoria, y entonces se abrieron puertas para que uno pueda llegar a las escuelas, y esté el acto del Día de la Memoria, que todavía a veces tira de sisa para muchos docentes, pero que ahora ya está instalado, y además de que mis hijos pudieron decir en la escuela que su abuelo era un desaparecido, que su papá estaba en Hijos, que estaban las abuelas y las madres. Creo que eso también a mí me puso en el lugar de decir, bueno, ¿yo qué tengo para decir entre lo que estoy haciendo? Y ahí fue que me puse a buscar, obviamente, los textos de las autoras y los autores que fueron prohibidos, y quise llegar con esa propuesta a las escuelas. Me involucré en lo que es el Parque de la Memoria de Río Ceballos, y bueno, y cada 24 de marzo hago hace ya 15 años un ciclo que se llama Contamos para no olvidar. Y con ese digamos, ese ciclo he recorrido no solamente escuelas, jardines, sino que he participado de actividades en los espacios de memoria, he compartido con otros artistas, con otras narradoras, con actrices, varias propuestas de esas, y me pareció que era lo mejor que yo tenía para aportar a lo que es memoria, verdad y justicia, y creo que desde ahí pude empezar a hablar también y a replantearme, a reflexionar, a pensar esto de los derechos humanos y de cómo llegan a los niños y a las niñas, para no hablarles de cosas como la tortura, sino que simplemente o complejamente, a través de un texto, que ellas mismas puedan llegar a las reflexiones de por qué esos textos fueron prohibidos,
o censurados, y bueno, y por qué ahora está bueno que podamos seguir repitiéndolos y poder seguir sembrando palabra, ¿no? Con libertad. Eso. Muchísimas gracias a ambas. Por cuestiones de tiempo voy a pasar a la segunda pregunta, que va a estar destinada a María y Lola, ¿sí? Principalmente. La pregunta es la siguiente: ¿en qué consideran que sus producciones, sus escritos, su trayectoria aporta a la reivindicación de los derechos de las mujeres y las disidencias? ¿Querés que empiece yo, Lola? Sí, bueno. A mí me resulta bastante complejo ponerlo en términos personales, aunque lo puedo hacer, no tengo problema, porque tengo una larga trayectoria que tiene que ver con la edad, con mi generación, de participación colectiva siempre, siempre. Y cuando digo siempre estoy hablando, soy década del 70, o sea que parte de lo que aquí está relatado lo padecí muy directamente. Pero independientemente de eso y de mi lucha feminista post-transición, que inicia mi lucha feminista, o sea que son muchos años, en distintos campos, hasta que fui inclinándome más hacia la lucha por los temas de las sexualidades, los cuerpos, los derechos sexuales y reproductivos y el aborto. Por eso, como en esa genealogía, el desembocar en la campaña nacional por el derecho al aborto legal y seguro es casi, y gratuito, digamos, legal, seguro y gratuito, es casi una consecuencia natural. Siempre escribí, pero escribí de manera muy diversa, porque además, de una forma bastante heterodoxa, yo soy académica. Entonces la escritura académica me acompaña desde hace muchísimos años, y en realidad, en relación a las expresiones artísticas, siempre estuve muy cercana a la música. Toco el piano y demás, y como yo digo siempre, toco el piano, no soy música. Y escribo poesía, no soy poeta. Y eso sí es una reminiscencia de mi generación, donde he tenido que deconstruir muy fuertemente, y una gran discusión con amigas: sí, sos poeta, y yo no soy poeta, porque tiene algo que ver con una idea, de algún modo, que me cuesta todo el tiempo de construir, de que no cualquiera escribe poesía, que no cualquiera hace música, que es una falta de respeto a quien dedicó su vida a esa actividad, porque uno lo haga porque le da placer. Y por eso, para mí, la escritura es el deseo y es la libertad. Y me parece que esas dos dimensiones tan importantes, conjugó Poetas por el Derecho al Aborto. Poetas por el Derecho al Aborto, así como las luchas, después hablará Lola, pero desde la campaña está la colectiva Sexo Genérico Política, que ha hecho muchísimas intervenciones de distintos órdenes, artísticas, más de debates políticos o lo que fuera. La creación de poetas tiene una creación, como son las cosas a veces, de azarosa. Yo estaba en la articulación nacional de la campaña en el 2018, o sea que estaba con una tarea realmente muy fuerte. No recuerdo otro año como el 2018, que creo que no dormí nunca. Y tuve que estar en esa toma de decisiones permanentes, y tuvimos que poner mucho el cuerpo. Si bien fue una acción colectiva, algunas bastantes, algún tipo de responsabilidad más chiquita en la gestión, sobre todo del espacio del debate. Escribí muchísimo ese año, pero tuve mucha convocatoria académica de muchos lugares, si bien artículos cortitos y demás. No escribí un solo poema, por supuesto, en todo el año, ni toqué el piano nunca, que es algo que hago para mí. Pero sí se me ocurrió un martes verde que se hacían en la plaza, donde estaban todas las colectivas artísticas de todo tipo y color. Se me ocurrió, y mandé un WhatsApp
mandé un WhatsApp a 4 amigas que teníamos el grupo Enjambre, que era Poesía más Música, y dije, che, leamos en la plaza, leamos en la plaza. De ese WhatsApp de 4 terminó siendo en menos de una semana un WhatsApp de 200. Las compañeras vinieron a leer a la plaza, yo también leí un día así, corriendo porque pude, porque estaba más en la parte logística y organizativa y de debate más político, digamos, no porque la poesía no sea política. Y ahí leímos todos los martes durante los 3 meses. Y de ahí, de esa colectiva y de un grupo de editoras, mujeres de la colectiva, se decidió sacar el libro. Bueno, todos saben lo que pasó en el 2018 con el tema, cómo terminamos, pero la colectiva continuó. Y después se decidió ampliarla federal, como es la campaña nacional, que es federal. Hicimos la convocatoria, no les puedo decir, pero yo creo que llegaron 300, 400 poemas de todo el país, y logramos ahora para el 2020, porque toda esta tarea es activista, toda ella, logramos sacar el Vertes Verdes Federal, que como no logró tener, porque no hacíamos tiempo a editar para el momento del debate, no logró tener, incluir a todos los poemas que teníamos, se hizo aparte y se está construyendo aparte. El libro lo vamos a editar, el libro, papel, pero se está construyendo aparte una especie de mapeo de poeta. ¿Cuál sería, para ir cerrando un poco mi conclusión de algo que no está concluido, que existe y que sigue existiendo y la cual tengo un gran orgullo de pertenecer? Yo creo que el arte, con esa enorme capacidad de decir lo indecible, y el arte de la escritura, que es el que un poco conozco, creo que da la posibilidad de poner ahí, en la palabra y el silencio, una dislocación del orden, una dislocación de lo esperado, produce ahí una fractura en ese punto de quebrar la supuesta lógica, pero que en esa nueva lógica que construye dice mucho. Para mí el arte aporta descomunalmente al cambio social, que es lo que me importa, y a las luchas, todas ellas. Y creo además que aparte de aportar, y lo que puede aportar cada una o cada uno en lo que produce, creo que la acción colectiva y las luchas y los debates por el aborto legal en la Marea Verde lo mostraron. La acción colectiva de los colectivos de arte es descomunal como potencia de llegada a ciertos auditorios que por ahí otro tipo de registros no llega. Así que para mí es liberador en términos personales y aporta a la liberación en términos colectivos. Hola. Voy a retomar un poco lo que dijo María, pero primero voy a hacer una aclaración. Yo estoy en la cocina, aunque parezca que es el baño por los azulejos, pero me parece súper potente porque las disidencias habitamos los márgenes, así que podría ser tranquilamente el baño y estar leyendo desde acá. Bien, dicha esa aclaración, retomo lo último que comentó María de lo colectivo. Para mí, mi participación artística es fundamental, y artivista, digamos, porque combinamos el activismo con el arte, es en el colectivo Tarde Marica. Digamos. Es un colectivo en el que hacemos drag y a través de dinámicas drag lúdicas intentamos cuestionar identidades, géneros, lo normal y lo impuesto. Es una colectiva que nace en 2017 en Córdoba, y la verdad es que siendo parte del colectivo Tarde Marica es donde yo empiezo a poder nombrarme artista, digamos, nunca había podido nombrarme como tal, y ser parte de Tarde Marica empieza a hacer que mi cuestión identitaria no solamente se cuestione lo que es el género, la identidad a través de los sexos genéricos, sino también desde nombrarme como artista, y pensar al arte como potencia política. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué pienso primero en Tarde Marica? Porque es gracias a mi participación en ese colectivo que yo puedo participar en espacios como este.
La participación colectiva, como decía María, abre puertas, el arte abre puertas un montón. ¿Y por qué es importante abrir puertas? Pienso en las disidencias, ¿no? Y en las feminidades y en las masculinidades no hegemónicas, para poder nombrarnos y nombrar lo que ocurre en lo que ha sido silenciado y marginado por la norma y por la hegemonía. Y hoy particularmente me parecía importante nombrarnos porque hoy, 18 de marzo, es el día de promoción de los derechos de las personas trans en Argentina, en conmemoración del fallecimiento de Claudia Pia Baudraco, que fue una activista trans muy importante para la historia de la Argentina. Hoy, a las 6 de la tarde, se organizó una llamada en el Mercado Norte del Abasto Cordobés para reclamar justicia por el travesticidio de Fabiola Ramírez, que fue asesinada en Chaco hace un par de semanas. Entonces no me parece una casualidad. Digo, cuando yo me senté a pensar cómo armar esta propuesta, no me cabía ninguna duda de que yo tenía que poner en práctica y hacer escuchar una voz travesti que es tan potente como la de Claudia Rodríguez, y pensar este marzo, digamos, que está teñido. Digo, el 7 de marzo fue el Día de la Visibilidad Lésbica, por la Pepa Gaitán, que siendo cordobesa, hoy en día se repercute esa acción en Argentina e incluso en muchas partes de Latinoamérica. Entonces yo ahí quisiera retomar un poco lo que comentaba Cami, como cuando yo pienso en la memoria no pienso en el pasado, pienso en construir presente y futuro, y habilitar existencias que sean más vivibles, más justas. Entonces, nada, me pareció interesante traer la voz de las travestis, la voz de las disidencias, de las lesbianas, de las maricas, de los varones trans, que hemos sido tan invisibilizados. Digo, no se nos nombra en el nunca más, digamos, eso no es una casualidad. Hay que empezar a nombrarnos, y en ese sentido me parece súper importante que si pensamos efemérides, por ejemplo, y pensamos marzo solo atravesado en general, ¿no? Los discursos mediáticos más masivos lo piensan atravesados por el 8 de marzo y el 24 de marzo. ¿Por qué no empezar a pensar el 7 de marzo, el Día de la Visibilidad Lésbica, el 18, el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, y el 31 de marzo, que es el Día de la Visibilidad de las Personas Trans a nivel internacional? Me parece importante justamente pensar el arte y lo colectivo como lo que nos habilita espacios para poder empezar a nombrarnos. Eso. Bueno, muchísimas gracias a todas. De verdad que sus lecturas fueron para poner piel de gallina. Y bueno, muchas gracias por compartir esto. Ahora vamos a habilitar un momento en el cual puedan preguntar, quienes estén viendo por YouTube, así que si tienen preguntas pueden escribirlas. Voy a comenzar leyendo una que escribieron, que dice: Argentina tiene una forma muy singular de lucha y conmemoración. Nuestras marchas del 8M, del 24M, de Ni Una Menos, tienen mucha creatividad y expresión artística. ¿Qué creen que eso expresa y por qué? Bueno, les invito a quien quiera responderla. A ver, yo creo que no expresa nada diferente a lo que expresa toda la marcha, a lo que expresa todas las personas que las convoca esa convocatoria, sea Ni Una Menos, sea la Marcha del Orgullo, sea el 8, sea la fecha que fuere. Sí creo, y me parece muy importante, y Lola lo planteó muy bien, esta idea de el enorme crecimiento, expansión y riqueza del activismo en la Argentina, que tampoco es nuevo. Yo soy bastante de pensar un poco, si bien tiene razón Lola, que la memoria se construye con el presente y hacia el futuro, pero a mí me gusta mirar a veces un poquito para atrás, sobre todo para esto de que no nos creamos que cada vez que llegamos empieza la cosa, que hay personas, bueno, Lola trajo a colación, personas que estuvieron en otro tiempo, aunque estén sumamente presentes también, y me parece que el activismo, que tiene una larguísima tradición en la Argentina, de distinta manera, o sea, yo personalmente recuerdo las marchas de los 70,
la creatividad de los cantos, las pancartas, bueno, las cosas que se hacían en ese momento, y por supuesto para atrás también. Los 70 lo hablo como una experiencia, desde ahí, como una experiencia personal, pero para atrás también. Cualquiera de las luchas, siglo XIX, digo, los carteles, las expresiones de música, de canto. Sí me parece que lo nuevo, lo interesante que aparece ahora es un modo de pensar esas expresiones, el activismo, de manera más colectiva. O sea, el romper con aquella idea del artista como el sujeto individual, que es inspirado, que tiene, digamos, como una capacidad distinta al resto de los humanos. Y un dato, con esto termino, que quisiera agregar, es la presencia de las redes sociales. La presencia de las redes sociales ha modificado radicalmente, bueno, esta nuestra presentación aquí ahora, ha modificado radicalmente los modos de la comunicación colectiva, la comunicación geográfica. O sea, en este momento a nosotros nos puede estar escuchando alguien que vive en Suecia, si quiere, qué sé yo. Ha habido, y me parece que ese intercambio aportó enormemente a las formas organizativas de los activismos. Bueno, muchísimas gracias, María. Les cuento también que estamos con un poco de delay entre lo que hablamos acá y lo que es YouTube, entonces también eso hace que, bueno, vamos a ver si aparecen algunas otras preguntas, pero nos parecía lindo si podíamos cerrar este momento mientras esperamos con alguna ronda de lecturas, que sé que todas habían elegido más y por el tiempo tuvieron que recortar. Si alguna quiere leer, están invitadas. Podemos pensar mientras buscan, otra pregunta que surgió, que dice: ¿cómo ven las marchas y las movilizaciones en estos tiempos? ¿Qué piensan de los nuevos espacios de lucha y manifestación artística en este contexto? ¿Están pensando? Fáciles respuestas. Quien quiera tomar la palabra. Yo no quiero volver a tomar la palabra, porque si no eso se llama monopolización de la palabra, así que hablen el resto. No, me quedé pensando en lo que decía María Alicia, esto de la continuidad de las luchas y de que hay cosas que parece que empiezan cuando nos sumamos, pero vienen de antes. Y justo aparece esta pregunta, ¿no? ¿Cómo ven las marchas y la movilización en estos tiempos, los nuevos espacios de lucha y manifestación artística en este contexto? No tengo nada que pensar más que bueno, pero también pensar que bueno hacer el enlace con otras cuestiones, que también sirve para entender, bueno, de dónde venimos, qué rompemos del pasado, pero con qué nos quedamos. Está muy bueno en pensarlo así. Y también hoy pensaba, en relación a otras cosas, qué pasa con esto de para alguien que no tiene esa memoria histórica o que no pudo sumarse en otro momento, parece que el feminismo empezó hace 10 años o menos, cuando en realidad es un movimiento que ya abarca 3 siglos. Entonces, también pensar, bueno, que el patriarcado y el capitalismo son muy eficientes en destruir todo lo que intentamos construir. Entonces, en ese sentido, la memoria de las luchas previas es muy importante para sostenernos en el presente también.
¿Y cómo creen que en este contexto y frente a estas situaciones de que siempre pareciera que se está empezando de cero, podemos pensar y construir esas nuevas formas y esos nuevos futuros? ¿Qué herramientas o qué aspectos de nuestra sociedad, digamos, tomar para hacerlo? Yo quería decir que, bueno, a propósito de que se cumplen 15 años del parque, creo que eso tiene que ver con que a veces ya no es solo de nosotros, sino que ya vienen generaciones nuevas, por suerte. En el parque pasó el domingo que los que eran niñitos, que iban a cuando plantamos los árboles, ahora son jóvenes y estaban reparando todo, estaban pintando de nuevo los juegos, estaban pintando las piedras con los nombres, estaban limpiando el terreno del parque. Por lo pronto es eso lo que yo veo, que por suerte hay personas que siempre toman el legado, así como lo hicieron los hijos en su oportunidad, de las abuelas y de las madres. Creo que en todas las luchas siempre hay nuevas generaciones, y por eso me enorgullece y me emociona muchísimo que las marchas feministas tengan tantas jovencitas, chicas tan pequeñas para lo que yo era, y no me imaginaba que podía existir una cosa así, porque además crecí la mitad de mi vida con la dictadura, digamos, en lo que tenía que ver con mi formación de niña y de adolescente, ¿no? Transité el colegio en esos momentos. Entonces, ver que ahora están tan pequeñas y tan pequeños, pero empezando y que nos enseñan tanto, yo creo que es eso, que es el legado, que eso es la esperanza más grande y la fuerza más grande, es esa, que siempre viene una generación, o por lo menos tratar de que no se pierda ese legado, o tratar de fortalecer esa red para que en todas las luchas, de todos los grupos que se integran a las luchas, que termina siendo una misma historia, ¿no? De falta de derechos, de reivindicación, de cosas que tienen que ser mejores para todo el mundo, digamos, y para todas las personas. Creo que eso me da como esperanza ver las personas más jóvenes luchando por esos derechos y recibiendo ese legado y mejorándolo, y bueno, y enriqueciéndonos con todo lo que vuelven a preguntarnos y nos vuelven a poner ahí en jaque con lo que cuestionan. Por eso escucho lo que dice Lola, o sea, para mí eso también enriquece, digamos, y me ayuda, digamos, a comprender, a seguir creciendo. Yo lo pienso así, como que desde ese lugar está bueno lo que está pasando, porque vienen muchas generaciones así muy jovencitas, muchos brotecitos verdes por todos lados, y muchos brotecitos de todos los colores, como sumando a esta gran lucha. Eso me deja contenta, me alivia cuando pienso que todo está perdido. En algunos momentos me alivia, así que gracias también. Un placer escuchar también a Lola. Voy a comentar algo retomando un poco lo de Nadina y un poco la referencia. Me parecía, esto que comenta Flor, me parece que el patriarcado y la norma cis heterosexual tiene como una hazaña particular con la memoria. Si de por sí la memoria de los sectores combativos y disidentes siempre es la más atacada, hay, como les decía antes en mi respuesta anterior, existencias que ni siquiera pueden ser nombradas, digamos. Y si ni siquiera pueden ser nombradas en el presente, imagínense si hay forma de rastrear su pasado. Y pensaba también un poco en lo que comentaba Nadina, en la dificultad que tenemos las disidencias, las travestis, las maricas, las lesbianas, que nuestras propias familias muchas veces son los que nos expulsan. Entonces, a veces las familias muchas veces son un vector de memoria, como un núcleo donde se consolida y se transmite la memoria. Y nosotras tenemos que hacer un esfuerzo constante entre amigues, en esas familias ensambladas que construimos, familias elegidas, un ejercicio constante y
y realmente dificultoso, porque hay muy poco material para rescatar nuestra historia, de pensarnos a nosotros mismos en el pasado. Y lo tenemos que hacer con nuestras amigas, con las redes que construimos, con nuestras tías, con nuestras madres adoptivas, digamos. Y pensaba, por ejemplo, como uno de estos ejercicios, estaba pensando en un ejercicio presente de este ejercicio de memoria. Existe algo que se llama el archivo de la memoria trans, que recupera fotos y relatos de la población travesti trans en Argentina, y hace poco sacó un libro, realmente tienen una cuenta en Instagram, y han hecho muestras en museo acá en Córdoba, en Buenos Aires, en Córdoba creo que también tiene una presencia federal muy importante, porque si algo que reconocer también es que si hay dificultad para encontrar material de archivo de la memoria de las disidencias, más difícil es cuando más lejos de Buenos Aires, de capital, nos vamos. Y obviamente también al interior de las provincias. Entonces el archivo de la memoria trans como un ejercicio de recuperar vivencias, porque también me parece que particularmente para las vivencias de las disidencias, no son grandes gestos lo que podemos recuperar. Queremos recuperar el día a día, queremos poder saber que siempre estuvimos. Queremos discutirle al patriarcado y al capitalismo esto de que somos algo reciente, algo de las últimas décadas, un capricho de la modernidad del siglo XXI. Siempre estuvimos. Cambiaron las formas en que nos nombraron, cambiaron las formas en que nos nombramos a nosotros mismos, pero estuvimos siempre. Entonces me parece que es un ejercicio que es un remar, digamos, pero lo vamos haciendo y hay muchos colectivos que están poniendo esfuerzo en eso. Sí, a mí me parece sumamente importante lo que planteas, Lola, y vos, Nadina, que son dos cuestiones que me parece que entran a jugar, que es, digamos, la intergeneracionalidad, ya que hablamos siempre de interseccionalidad, la intergeneracionalidad me parece sumamente importante, y fue una experiencia que la campaña la vivimos mucho, y fue súper interesante, o sea, compañeras de 80 y pico de años, de 60, de 70, de 50, hasta pibas de 15 años que se incorporaron desde los colegios, donde se trabajó mucho la educación sexual integral, entonces se fueron incorporando. A mí me parece que eso es de una riqueza suprema. Y por otro lado, el tema del archivo trans, que es excelente, hay en este momento, por suerte, hay varios investigadores, incluso investigadores del CONICET, que están trabajando en provincias. Tengo en la cabeza a alguien de Salta, alguien de Santa Fe, en provincia, tratando de reconstruir esas memorias. Y es muy importante, porque las memorias, podríamos decir, no hegemónicas o las memorias invisibilizadas, siempre tienen dificultades en lo que tiene que ver con el archivo. El archivo es una tarea muy compleja, no es sencilla, y entre otras cosas no se tienen recursos. Yo recuerdo que hace unos años dirigí una tesis para un tema mucho menos complicado que lo que vos estás planteando como el archivo travesti trans, una tesis sobre los encuentros nacionales de mujeres. Recuerdo que las tesistas, como ocurre siempre, uno quiere hacer la gran tesis del mundo, y yo intenté como dirección bajarlas a algo posible, que lo importante era que tuvieran el título, que yo dije, ¿por qué no buscan los materiales de los encuentros nacionales de mujeres que tienen 38 años y que no había ninguna producción? Bueno, el trabajo fue maravilloso, terminó en un libro que fue hiper exitoso, o sea, nada imaginado por ellas ni por mí, que les estaba haciendo la dirección, pero el trabajo magistral, lo escribieron muy bien, eso sin dudarlo, pero el trabajo magistral que hicieron fue ir casa por casa de las mujeres concretas que habían estado concretamente en los encuentros, desde el primero hasta el último, y tenían juntados en su casa, como yo tengo en la mía cantidades, papelitos, todos desordenados, todos que no tiramos los papelitos, porque siempre uno dice, bueno, ya voy a hacer algo en algún momento, ese momento nunca llega, pero por suerte están las nuevas generaciones que lo pueden hacer. Y por otro lado, comento, yo dirijo un grupo de Claxo, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que justamente es la construcción de una red de archivos de memoria feministas y de género
en toda América Latina. Y esta es una tarea que se está desplegando en toda la región con una gran intensidad justamente por la falencia, justamente porque no está en los archivos profesionalizados, no está en los archivos reconocidos porque tienen un espacio, un recurso. Igual aún los más, podríamos decir, formales, incluso instituciones del Estado, ya sabemos que el archivo es algo que no es muy reconocido nunca, pero en este caso mucho más. Y sí, armar el archivo de la genealogía de las mujeres, que vuelvo a repetir, por suerte hay enorme cantidad de investigadores, investigadoras en todos lados que lo están haciendo, ha sido una tarea titánica. Imagínate, lo sabrás bien Lola, armar un archivo de travesti trans, digamos, cuando cada quien hizo su vida como pudo, de la manera que pudo, y se fueron organizando. Yo me acuerdo, cuando empiezan a aparecer, hablo desde Buenos Aires, por supuesto que estaban en la escena en el resto del país, pero yo me acuerdo cuando se empiezan a organizar en Buenos Aires, en la Marcha del Orgullo, cuando Loana hace la contramarcha, y vamos a la contramarcha, digo, todas esas acciones son del 90, no son fines de los 80, del 90 en este país, no son de hace 300 años. Entonces, yo sí creo, vuelvo a repetir, que la memoria se construye en el presente y como dijo Nadina, con las nuevas generaciones que retoman, pero también creo que hay que ir un poco para atrás porque hay personas que de alguna manera están sintetizando colectivos. Cuando uno dice Claudia Badaraco, cuando uno dice Loana Bertin, se está hablando de colectivos atrás, aunque ya han sido personas que hayan tenido un lugar muy, muy importante. Es clave rescatar eso del pasado para las nuevas generaciones. Y para cerrar, quería decirles algo, les voy a leer una frasecita del prólogo de Martes Verde que lo escribimos Juana Rollero, que era la que estaba invitada, y yo, justamente en esto del efecto y del impacto del arte, ¿no? Dice así: recordar la imagen de les jóvenes sentados en silencio, escuchando poesía, nos llena de emoción profunda. Los deseos y los derechos están garantizados. Y eso me parece que es un poco lo que Nadina quería decir, ¿no? Gracias. Bueno, la verdad es que muy lindas palabras. Quiero decir también que, bueno, como institución siempre tienen las puertas abiertas y espero que podamos encontrarnos también en momentos de presencialidad y que podamos habitar los espacios de otro modo, porque, bueno, es también muy raro discutir y hablar de este modo, pero bueno, es lo que nos toca en estos tiempos y, bueno, agradecemos por eso. Si quieren podemos cerrar con una última rondita de lecturas. Así finalizamos este hermosísimo encuentro. Flor, dale. Bueno, cuando ¿Hacemos ronda dijeron con el mismo orden? ¿O quién quiere? Yo me mandé primera porque me da nervio hacer la última. Se me ocurre que podemos al revés. Ahora empezamos por Flor, que fue la dale. última, y terminamos con nadie. Perfecto. Yo no sabía qué leer porque no había preparado nada más, pero cuando la escuché a Nadie, ahí me acordé. Así que busqué un texto que tenía ahí colgado, que es mío también. Se llama Cuarta Ola. Voy a decirlo, me gustan las chicas. Dicho así parece otra cosa, pero es ni más ni menos lo que quiero decir. Me gusta que se pinten los pelos de arco iris y se rapen y se claven un alfiler en la nariz y que todo eso les quede tan lindo. Me gustan sus zapatillas maltratadas, sus buzos de Totoro, sus mochilas con pines de Evita y de Harry Potter. Me admira que gusten del anime, que toquen el violín, que escuchen músicas que no entiendo. Hay una edad para entender cada cosa. Adoro sus uñas con brillitos, lo extenso de su vocabulario, la soltura con la que pisan esta tierra.
que hasta se diría les pertenece. Me gusta que vayan a la marcha con flores rojas, que le discutan a la profesora de historia, que sean presidentas del centro de estudiantes, que jueguen al fútbol, que elijan escuelas técnicas, que voten. Las miro caminar de la mano de otras chicas, o de algún muchacho, o de nadie, con una libertad que mi juventud no tuvo, o no supo disfrutar. Me gustan esas chicas. Algunas son hijas de mis amigos, y todas son hijas de un tiempo. Un tiempo que como la juventud no duró para siempre, pero nos dejó la marca imborrable de la plenitud. Una sonrisa en los labios, una melodía para recordar y volver a cantar cuando llegue el día. Me caen tan bien esas chicas y eso quiere decir que aún no estoy tan vieja. No tanto como para decir la juventud está perdida y esas cosas. Aunque sí lo suficiente para mirarlas desde esta distancia, desde esta ternura y esta esperanza. Esperanza, sí, porque son estas chicas las mujeres de un futuro no muy lejano, y quizás sean ellas quienes suturen las heridas de hoy, y fabriquen nuevamente alegría, mundos, revoluciones. Gracias. Bueno, Lola. Luchando con, con el gatiti. Bien, yo voy a leer otra cosita más de Claudia, que es del manifiesto horrorista. Desde mi lugar, localidad arbitraria, manifiesto que ni un pobre deba ser normal. Travestida y puteando en la parte trasera, por la bodega de un supermercado, de madrugada, en penumbras, por el 84, fue que conocí a la Francesca, cuando les pidió a los guardias algo para comer. La loca andaba dando pena, me dije, hasta que uno sacó una pistola y la amenazó con matarlo. No la dejaron pasar del portón y se burlaron. ¿Qué querí, maricón feo? En medio de la trifulca la travesti gritó, «¡Mátame, po! Creí que te tengo miedo. ¡Dispara, po!». Y los guardias que defendieron la propiedad privada del empresario se quedaron mudos. La Francesca, fracasada, hambrienta y sin ningún glamour, igual que la Silvia Rivera, esa travesti de Stonewall, se enfrentó a la posibilidad de morir y me dejó boquiabierta. Fue la Francesca la que me mostró, sin que lo pudiera entender en ese mismo momento, que las travestis, igual que los peores indigentes, tendríamos que desarrollar armas déspotas y horrorosas para gritar y, en último caso, sobrevivir. Mi problema no son los ricos. Muchísimas gracias. Muy hermoso. María. Sí. Bueno, yo voy a leer un poema de uno de mis libros, Punto que simula fijo. Este poema se llama Telurismo, tiene un epígrafe de Néstor Perlonger, que dice así, el epígrafe. Como verán, yo pongo epígrafes en mis poemas que me provocan después la escritura. Pienso que si volvés, no reconoces esta City, que supo ser tan loca, ahora apagada como una lamparita quemada, rostros cabibajos y amedrentados en las vidrieras inaccesibles. Fin del epígrafe. Telas entramadas de lo cotidiano, emergente, ausencia, la poesía, la música, el amor, el día, la noche. Despliegue de tosudez que encuentra senderitos por donde filtrarse. Profundo suspiro, la anhelada superficie avanza con moderación, apagada como una lamparita quemada. Paréntesis de bocanadas buscando resquicios. Nada mejor que estar en contra. Y la muerte, rincones predilectos de la infancia. Gracias. Bueno, Nadina. Ahí está, ahora sí. Ella dijo que iba a llegar a las 12 al cuartel. El general se levantó esa mañana más temprano que nunca porque ella llegaría al cuartel. Se levantó y preguntó la hora. Son las 7, dijo el edecán.
Pero el general era muy desconfiado y pensó que no podían faltar tantas horas para que ella llegara, que debían ser como las 8, y mató al edecán. Ella dijo que iba a llegar vestida con un largo vestido de gasa. El general se levantó esa mañana más temprano que nunca porque ella llegaría a las 12. Tomó el desayuno y ordenó el primer fusilamiento. 8 rebeldes del norte. Después preguntó la hora otra vez. «Son las 8», contestó el canciller. Pero el general era muy desconfiado y pensó que no podían faltar tantas horas para que ella llegara, que debían ser las 9, y mató al canciller. Con un vestido rojo apretado, encendido, le dijo. El general fusiló temprano esa mañana, más temprano que nunca, para estar desocupado cuando ella llegara. A las 12 llegaría, con un largo vestido de gasa, al cuartel. Después se lavó las manos y preguntó la hora. «Son las 9», dijo el vocero. Pero el general pensó que no podía faltar tanto tiempo para que ella llegara, que las horas no pasan así, lentamente, que debían ser ya las 10, y mató al vocero. Ella dijo que a las 12 llegaría. El general ordenó el segundo fusilamiento de la mañana, 8 rebeldes del sur, y se sentó a beber. Más temprano que nunca bebió, porque ella llegaría al cuartel. Ansioso llamó a un asistente y preguntó la hora. «Son las 10», dijo el asistente, pero el general pensó que lo estaban engañando, que el tiempo no podía demorarse de ese modo, que debían ser ya las 11 y que ella estaría por llegar, y mató al asistente. «A las 12 en punto, trepada sobre altos tacones», le dijo. El general encendió un cigarro y ordenó fusilamientos en el este y en el oeste. Y cuando se cansó de matar, le pidió a su sirviente que le dijera la hora. Si el tiempo se demoraba de ese modo, se acabarían pronto los rebeldes. El sirviente, que había visto morir a muchas personas esa mañana y no quería otra cosa que complacerlo, contestó: «La hora que usted quiera, mi general». Y entonces el general quiso que fueran inmediatamente las 12, para que ella llegara hasta él. Pero llegó al atardecer, con un vestido azul de percal, de la mano de un rebelde. Es la hora del general, de María Teresa Andrueto. Gracias. Nadie. Bueno, muchísimas gracias a todas. Ustedes no lo pueden leer, pero la verdad que los mensajitos que están escribiendo en YouTube son muy lindos. Les agradecen a todas por sus lecturas, por lo que han dicho, por los análisis que han hecho. La verdad que todos los comentarios son muy, muy lindos. Y bueno, y les agradezco mucho a ustedes por haber predispuesto tiempo a esta actividad. La verdad que la pasamos muy bien. Me quedaría escuchándolas leer mucho tiempo más. Y bueno, damos cierre entonces a esto. Muchas gracias y un aplauso a todas. Muchas gracias y adiós. Fue un gran placer, la verdad es muy lindo. Gracias. Chao, chao.